Consideremos un triángulo equilátero encerrado por un círculo de radio A y colocamos cargas puntuales de carga Q en cada vértice. Vamos a pensar que son cargas positivas. El campo eléctrico es 0 en el centro del triángulo, pero sorprendentemente pues hay otros 3 puntos dentro del triángulo donde el campo eléctrico también es 0. La pregunta es, ¿dónde están esos 3 puntos? La siguiente pregunta es para un polígono regular del lado n, donde hay n puntos adicionales al centro donde el campo eléctrico también es 0. Encontrar la distancia desde el centro para n igual a 4 y para n igual a 5. ¿Qué ocurre cuando n tiende a infinito? O sea, cuando el número de lados tiende a infinito. Bueno, antes de continuar, quiero simplemente aclarar cómo podemos observar que el campo eléctrico es 0, es efectivamente 0 en el centro del triángulo, y de hecho pues para cualquier polígono regular el campo eléctrico va a ser 0 en el centro. Lo observamos por simetría, o sea, igual y aquí pues pudieran decir, bueno, pues es simétrico, el campo eléctrico tiene que ser 0, pero ¿a qué nos referimos a que sea simétrico? Pensemos, por ejemplo, pudiéramos argumentar que el campo eléctrico resultante va para arriba. O sea, nos pudieran decir que esta carga genera un campo para allá, esta otra carga de abajo genera un campo para arriba a la derecha, y esta carga de arriba genera un campo para abajo. Entonces tenemos dos campos cuyas componentes verticales van para arriba y tenemos un campo completamente hacia abajo. Pudiera ser que esos dos componentes verticales le ganen a la componente que va al campo que va hacia abajo, y por lo tanto pudiéramos decir que el campo resultante va hacia arriba, como lo tenemos en esta imagen. Ok, lo repito porque pudiéramos decir que estas dos le ganan a la carga de arriba y resulta para arriba. Ahora, por simetría vemos que si rotamos 120 grados esta configuración, obtenemos algo así. Al rotar los 120 grados, o sea, los 360 entre 3, tenemos que la configuración de carga eléctrica queda idéntica. Sin embargo, ahora el campo eléctrico resultante pues, va en esta dirección, lo cual pues, vemos que no tiene mucho sentido que, siendo la misma configuración de carga eléctrica, tiene dos resultados, ya sea para arriba o ya sea para esta dirección. Entonces, el campo eléctrico que cumple con esta simetría, o sea que no cambia al girarlo 120 grados, es un campo eléctrico de magnitud 0, aquí en el centro. Ok, entonces a eso nos referimos con que es 0 gracias a la simetría. Muy bien, para resolver este problema lo voy a resolver de forma numérica. Para ello, vemos que el campo eléctrico resultante es la superposición de los campos eléctricos producidos de forma individual por cada carga. Entonces el vector de posición es este vector negro que tenemos aquí, o sea, el origen lo voy a colocar en el centro del triángulo y este va a ser mi vector de posición. Voy a graficar la magnitud del campo eléctrico en todos los puntos del plano XY. Por lo tanto, el vector de posición es X en X más Y en Y. Y el campo eléctrico que produce la carga 1 está dado por Coulomb. Aquí la clave es determinar este R1', que es la posición de la carga 1. Y para este caso, dicho vector R1' es este vector de color rojo. Vemos que tiene magnitud A, el radio del círculo que encierra el triángulo, y va en la dirección X, por ello aquí tenemos A en X. Campo eléctrico 2 es el que produce esta carga que está acá. Y el R2', que es el vector verde, vemos lo siguiente: el ángulo que hay desde el eje X hasta el vector R2' es igual a 2π entre 3. Por ello, la componente en X de este R2' es A coseno de 2π entre 3. La componente vertical es A seno de 2π entre 3. Para el campo eléctrico 3, el que produce esta carga de acá, forma similar, vemos que pues, el ángulo ahora es 2 veces este 2π entre 3.
Por ello nos queda aquí coseno de 4 pi entre 3 y para la componente vertical seno de 4 pi entre 3. Voy a sumar estos tres campos, obtengo las componentes horizontales, o sea en X, las componentes verticales, y con ello grafico la magnitud, o sea el cuadrado de la componente X más el cuadrado de la componente Y, raíz, esa es la magnitud del campo eléctrico. Lo vamos a graficar utilizando MATLAB. Ok, aquí tenemos el código para graficar la magnitud del campo eléctrico. Y en la parte derecha estoy mostrando la magnitud del campo eléctrico. Y observen lo siguiente, aquí tenemos la barra de colores, nos dice que el color rojo es mayor magnitud del campo. Aquí tenemos estos tres puntos rojos, que es donde se encuentran las cargas. Y el color azul oscuro corresponde a campo eléctrico de cero. Aquí no se nota tan bien, pero vemos que esta zona pareciera que aquí el campo eléctrico es igual a cero. Aquí nada más remarco que estoy graficando, y de hecho es algo clave, importante, que estoy graficando el logaritmo de la magnitud del campo eléctrico más 1. ¿Por qué lo hago de esta manera? Si nada más grafico la magnitud del campo eléctrico, no se logra visualizar tan bien, porque como el campo, su magnitud, es muy grande en la posición de las cargas puntuales, todo lo demás se ve de color azul. O sea, ya la escala pues hace que no se aprecie bien los valores bajos, y por lo tanto estoy utilizando aquí el logaritmo. Estoy haciendo esta transformación, y este más 1 es porque pues, cuando el campo es 0, el logaritmo de 0 es menos infinito. Entonces, para evitar ese menos infinito le subo un 1, y el logaritmo de 1 es 0. Entonces esta transformación también cuenta con los ceros del campo eléctrico. Ok, para ahora visualizar mejor dónde se encuentran esos ceros, lo que vamos a hacer es graficar el campo solo en el eje X, que es por donde sospechamos que aquí está el campo eléctrico cero. Sabemos que está aquí en el eje X y también aquí otro eje, que la posición, o sea, podemos concluir que la posición de los ceros se encuentra en el eje bisectriz de los lados del triángulo. Y seguramente ocurre lo mismo, bueno, y de hecho confirmo que ocurre lo mismo para los otros polígonos. Entonces aquí vamos a graficar el eje X para determinar mejor dónde se encuentra el otro cero, además del cero del centro. Ok, aquí tenemos ya la gráfica, nada más el eje X. Ahora el eje vertical pues es la magnitud del campo eléctrico, y como mencioné pues es esta transformación, logaritmo de la magnitud del campo más 1. Observen que aquí tenemos este pico a una distancia X igual a 1. Por cierto, aquí utilicé radio igual a 1. Entonces aquí donde tenemos este pico corresponde donde se encuentra la carga puntual, y vemos que decae, y aquí en X igual a 0 tenemos un 0, y luego vean cómo esto aumenta. Aquí voy a quitar este cursor, esto sube y luego baja nuevamente a 0. Entonces con ayuda de este cursor, que es una herramienta aquí de MATLAB, lo voy a desplazar aquí al 0 para encontrar pues, dicha distancia. Aquí la coordenada X es lo que me va a indicar la distancia, y la Y pues, es el valor del campo. Entonces vemos en donde el campo es pequeño. Ok, ahí es donde, porque si me voy para la izquierda sube un poquito, 0.005. Luego si me voy para acá vuelve a subir, entonces aquí es el valor mínimo, y vemos que la posición es o sea, la distancia es 0.2843. Entonces esa es la distancia desde el centro, y de esta forma así gráfica voy a obtener la distancia para los demás polígonos. Es cierto que podemos hacer un método numérico para obtener dicha distancia, pero en este caso pues bueno, no consideré que fuera tan necesario. Aquí tenemos ya las conclusiones. En esta tabla estoy mostrando el resultado para el caso del triángulo, y esta es la distancia que observamos, es 0.284, y aquí es
bueno, esta columna es distancia entre radio, o sea, la distancia tal cual desde el centro es 0.284 por el radio. O sea, al final de cuentas el valor del radio solo rescala el triángulo, el polígono. Para el caso de un cuadrado, pues queda en 0.547, para el caso de un pentágono en 0.689, y así nos vamos con estos otros casos. Y aquí en la parte derecha tenemos pues, cómo se observa la magnitud ahí del campo eléctrico. Entonces pueden ver que, de hecho aquí en los polígonos de más lados, me parece que se aprecia mejor que aquí efectivamente aquí están los otros ceros del campo eléctrico. Y por último, la pregunta fue, ¿qué pasa cuando n, o sea, el número de lados del polígono, tiende a infinito? Y podemos observar aquí en la tabla que esta distancia está aumentando y se acerca al valor de 1, o sea, se acerca al valor del radio. Y aquí por ello tenemos el resultado para observar mejor el efecto, que para el polígono de 17 lados nos queda 0.965, ya casi que es 1. Y aquí en la imagen podemos ver cómo casi que están intercalados aquí las cargas con los ceros del campo eléctrico. Entonces, en conclusión, cuando n tiende a infinito, la distancia tiende al radio del círculo.